¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy vamos con las frases más importantes, las ideas fundamentales que nos ha dejado este 2023. Marqués de Riscal Reserva 2019. Este es un vino para triunfar. Para no fallar, Richard. Este es mi ojito derecho. ¿Ah, sí? Sí, sí. Justo hoy. Mira, el otro día le decía a Luis Fernando Quintero que este es el vino Déjate de tonterías. ¿Por qué? Pues ese día que tú me estabas diciendo, tengo invitado al jefe, sí, a mi suegro, al amigo que sabe mucho de vinos, o estoy yo solo en casa y me quiero dar un homenaje. Y que ahora llega la Navidad. O quiero hacer un regalo de Navidad a todos mis empleados, un pequeño empresario que dice... ¿Cómo huele? Como regalí. No fallar. Y a canela. Porque ahora vas a comprar vinos muchas veces y todos tienen ahí una etiqueta rara, colorcitos, unos nombres... Este es el vino que yo te digo, mira, déjate de tonterías, el vino de no fallar, el vino impecable, este Marqués de Riscal Reserva. Y con malla dorada. Esto se hacía, ¿sabes?, para evitar las falsificaciones. ¿Ah, sí? No sabía. Para eso lo hacían. Y espectacular. Y desde luego ese momento que dices, tiene que estar todo perfecto, con este no fallas. O sea, que con este no me equivoco. No, con este ya te digo yo que no te equivocas. Creo que marida bien con carnes, con legumbres, con jamón y con queso no muy curado. O sea, pero es perfecto. ¿Qué te lo estoy diciendo? Salud, Domingo. Salud, Richard. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Ideas para nosotros, porque claro, para Feijóo será no des nada por ganado hasta que lo ganes. Sí, alguien habrá pensado en las 2023? frases y vamos a meter ahora a Pedro Sánchez, a Feijóo, no. A Yolanda. A Yolanda. Mónica García. No. Hoy son frases que hemos traído, siempre nos gusta hacer un poco pizarra, recopilación, pues frases que hemos traído de los libros que a mí más me han gustado, de los ensayos que he leído, importantísimos publicados este año. Sobre todo, pero ellos son frases que me han enseñado algo. Libros que me han enseñado algo. Evidentemente, hoy lo vamos a resumir en una frase y animamos a todos a que lean los libros, pero fundamental, ya más allá de que te gusten más o menos, porque a veces te lees un libro que opina lo mismo que tú y dices, muy bien, y te refuerzas. No. Los 4 libros que traemos aquí a mí me han enseñado mucho y por eso los traemos, los libros y las frases. Incluso a alguno de ellos le hemos dedicado un podcast de economía para quedarte sin amigos. Por ejemplo, este. Sí, empezamos por este, Domingo. Empecemos con De campesinos a franceses. De campesinos a franceses, que es un libro de 1976, creo que es, o 73. Finales de los 70. Eso es, pero que se ha publicado este año. Se ha publicado en castellano este año, de Eugene Weber. Y es un libro que lo que nos cuenta, ese subtítulo, la modernización del mundo rural en Francia entre 1870, mediados del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial. Y que nos dice que, vamos, como en el campo no se vivía en ningún sitio, pues con ese té... Es un poco por ahí esa cuando digo cosas que nos han enseñado cada uno de estos libros. Pues en ese caso, este libro lo que nos dice es la imagen esa de la vida rural, así pastoril que tenemos, de qué bonito el campo. Dice, no era así. Eran unas condiciones de vida durísimas. De hecho, cuando pensamos en el siglo XIX, pensamos en la regenta, en Madame Bovary, decir, eso era la ciudad del siglo XIX. Claro, ¿te crees que después de la Revolución Francesa aquello fue jauja? Los ambientes burgueses sí que podían vivir esos trajes así que vemos de época. En el campo las condiciones eran durísimas y nos explica cómo eran las condiciones en esa mitad del siglo XIX y cómo fueron mejorando de forma espectacular en los 70, 80 años que van, pues eso, 1840, 1850, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin necesidad de un Robespierre. Por ejemplo, una frase del libro, existen numerosas pruebas que demuestran que en zonas extensísimas de la Francia del siglo XIX vivían salvajes. Eso es. Otras frases de las que traemos hoy son como más bonitas, por así decirlo, pero esta yo la he querido coger y es de primera página, prácticamente del libro, para explicar tesis fundamental, cuidado, lo que teníamos eran unas condiciones de vida durísimas y salvajes. Muchos de los parisinos que visitaban el campo se quedaban sorprendidos de que esas personas no sabían que eran francesas. Vivían, entre otras cosas, hablaban el francés. Cómo vivían sus compatriotas. Y luego decimos, pero fue mejorando. ¿Y cómo mejoró? ¿Qué ocurrió para que las condiciones de vida de ese campo francés, uno de los países más ricos del mundo en aquel momento, probablemente no tan rico como Reino Unido, Holanda, pero de los más ricos, qué ocurrió para que mejorasen? Aquí. El mejor abono de todos es la gravilla de las carreteras. ¿Qué es lo que nos quiere decir el autor con esa frase? Pues que de repente llegó algo llamativo, el comercio. Eso era la gravilla de las carreteras, el comercio, la especialización productiva. En vez de tener que hacerlo yo todo,
cada vez me especializo más en aquello en lo que soy mejor, en aquello en lo que mi campo, las condiciones climatológicas de la región donde vivo son mejores. Eso antes Bueno, no y lo las podía. comunicaciones. Claro, y las comunicaciones. Antes no lo podía hacer. Antes cada comarca vivía en una economía casi de subsistencia. Todos hacían de todo. Llega el comercio, llega el desarrollo industrial, de eso también habla mucho, de nuevos inventos, producción fabril, que hace que comprar maquinaria, fertilizantes, también las mesas, los utensilios domésticos sea mucho más barato y empieza a dispararse ya no la renta, que también, sino las condiciones de vida. Él habla de ocio, habla de costumbres, habla de todo tipo de condiciones de vida. Sobre todo para las personas mayores. Porque ¿qué pasaba con las personas mayores? Exactamente, a las personas mayores que ya no eran útiles. Que ya no eran útiles y peligraba hasta su vida. Pero fíjate, a mí quizás la enseñanza que más me ha llamado la atención de este libro, y un poco está en relación, es que él pinta una Francia rural casi estancada durante siglos, ¿no? Dicen, no había mucha diferencia entre cómo vivía un campesino del Languedoc en el año 1850 y cómo habían vivido sus antepasados en el año 1000 o incluso antes. Y sin embargo, en la parte más interesante del libro, lo de la gravilla de las carreteras, dice, y sin embargo, si tú miras todo tipo de costumbres, también económicas, y con lo que se ganaba la vida, por ejemplo, cultivos, acceso a bienes de consumo, había cambiado por completo en 50 años. Es decir, una sociedad que parecía estancada, en el momento en que permites, en el momento en que se dan las condiciones del cambio, esos agricultores que a lo mejor los veríamos y diríamos, estos son ultraconservadores, no van a mover nada, es una sociedad fosilizada, de repente apartaban esos cultivos, esas costumbres, cómo se habían ganado la vida durante siglos y adoptaban las nuevas formas que a lo mejor alguien hubiera pensado, no, es que no están preparados. ¿Cómo que no están preparados? La gente es mucho más lista cuando tiene esos incentivos. Entonces, esa enseñanza de incluso las sociedades que aparecen como más estancas, si les das la posibilidad, cogen esas opciones a su disposición y cambian por completo. Por ejemplo, los tipos de cultivo, esa parte en la que dice lo que se cultivaba antes, lo que se cultiva ahora, cómo la especialización de cada comarca, de cada región, dispara las rentas y la calidad de vida, es fantástica en ese libro. Gravilla frente a guillotina. Más o menos. Dos tipos de política. Sí. Bien, seguimos. Este libro que has traído en inglés. Sí, pero yo lo tengo en inglés, es un libro que también es... Y en edición de bolsillo, tengo que decir, Sí, no me gusta mucho esa edición, pero era la que había cuando lo fui a comprar. Pero cuidado, en castellano también está Las claves de la innovación, además una editorial que a mí me gusta bastante, Anthony Bosch, pues de Matt Ridley. Este autor a mí me gusta mucho. Y este libro, ¿qué es lo que nos enseña? Lo que nos enseña es cómo se llega a la innovación. Y fíjate qué dos frases fundamentales. Leo yo lo de arriba, la innovación se desarrolla fundamentalmente a través de procesos de prueba y error. Es como la versión humana de la selección natural y muy a menudo consigue grandes avances cuando está buscando otra cosa. Depende a menudo de hallazgos fortuitos. Esa idea. Y fíjate, lo remata con esta segunda frase. En los últimos años, esto más que sobre la innovación es sobre los problemas que estamos teniendo en nuestras economías, en los últimos años las economías occidentales han desarrollado una obsesión con la precaución que es incompatible con una cultura de la experimentación. Y yo añadiría el protocolo. También, si va un poco en esa línea, digamos que la gran enseñanza, lo que yo destacaría de este libro, es que siempre tenemos la idea de que los avances tecnológicos son un tipo genial, metido en su laboratorio, muy sabio, y que de repente descubre algo que cambia por completo la humanidad. Y lo que nos dice Ridley es, no, esa imagen es mentira. La innovación es un proceso, en primer lugar, de prueba y error y de libertad. Y de pequeñitos pasos. Sí. Dice, todos los grandes inventos de la humanidad siempre han sido una sucesión de pasos pequeñitos. Esa idea del eureka, el momento eureka, él dice, no existe, lo dice así en el libro. Y luego, en segundo lugar, el trabajo individual del genio, que esto es mucha gente tratando de llegar a que muchas veces de forma fortuita, mucha gente tratando de hacer cosas, tratando de mejorar, y en ocasiones buscándolo mal y en otras ocasiones, la mayoría, dice Ridley, de forma más o menos fortuita, encontrando formas diferentes de hacer las cosas. De hecho, él dice, fíjate, una idea interesantísima, que la innovación va casi siempre por delante de la ciencia. La idea que tenemos es la contraria. Primero vamos a inventar, vamos a desarrollar el principio científico, físico, que explica algo, y luego inventamos la máquina. Y dice, en la gran mayoría de los casos ha habido alguien que ha inventado una máquina que hacía algo,
Y luego los científicos han dicho, oye, ¿por qué esta máquina está funcionando? Dice que la revolución industrial es paradigmático con casi todos los grandes avances de la revolución industrial. Era alguien que inventaba, que decía, oye, esto funciona, esto sirve para, yo qué sé, sacar carbón de la mina con menos esfuerzo, y luego los científicos en la universidad se ponían a pensar cuál era el principio físico, científico que había detrás del invento que ya estaba en marcha, ¿no? Y ahora además también nuestros políticos vengan a prohibir y a censurar. Es que de eso va el libro. Porque mira con la inteligencia artificial, la que tenemos montada. Es que lo que dice el libro es, si la clave del crecimiento económico, yo estoy de acuerdo, es la innovación, es el desarrollo tecnológico. ¿Y cómo se ha conseguido ese crecimiento económico, ese desarrollo tecnológico, esa innovación? Prueba y error, muchísima gente tratando de hacer cosas, compitiendo entre ellos, en un entorno más bien caótico, y ahora lo que tenemos es miedo, organización, burocracia, que nadie haga nada que no esté probado, que sea absolutamente seguro, que nadie se mueva si no tenemos todo. Y dice, claro, todo desde un prisma moral, además. Se están hundiendo los niveles de innovación, de desarrollo, especialmente en el mundo occidental, y sobre eso alerta Ridley, y yo creo que con mucha razón. Pues vamos con el tercer libro, la tercera frase, la tercera idea, la psicología del dinero. ¿Cómo piensan los ricos? Eso es. A mí lo de cómo piensan los ricos no me gusta nada. De hecho, así es como se llamaba pues el libro. Pues hay incluso un cerebro. Este libro lo tengo en bolsillo porque la edición en tapa dura se titulaba ¿Cómo piensan los ricos? Y yo es que no me gusta nada. Yo creo que el libro está muy bien, pero la editorial se equivocó al titular así. Me gusta mucho más lo de la psicología del dinero, de Morgan Housel. Lo trajimos en la pizarra del verano sobre los libros que más nos habían gustado, pero esta recopilación de 2023 yo creo que había que recuperarlo. Y Norman parece que me conoce. Voy a leer sus frases. Dice, la riqueza está escondida. Son ingresos no gastados. La riqueza es una opción que aún no se ha tomado de comprar algo más adelante. Cuando alguien se compra un deportivo de $100.000, el único dato que tienes sobre su riqueza es que tiene $100.000 menos de los que tenía antes. Exactamente. A ver, he cogido estas dos frases que no son las que más me gustan del libro. El libro es excepcional y estas son dos frases un poco de Mr. Tacañón, ¿no? De voy a deciros que no gastéis. De capitalista en vez de consumista. No va de eso el libro, ¿eh? O sea, el libro también tiene una parte en la que dice, oye, hay que ahorrar, hay que construir un patrimonio, pero yo no diría que es un libro especialmente, no sé, de los textos que parece que te están señalando en cada página y diciéndote todas las cosas que hacen mal. Es un libro optimista en el que da muy buenos consejos sobre cómo construir un patrimonio. Dicho esto, he pensado un poco en ti, he dicho esto a Richard le van a encantar estas frases de cuando ves a alguien que está disfrutando de un lujo enorme, puede ser porque sea muy rico y se lo puede permitir, cada uno pero sus lujos a sus medidas. En muchas ocasiones es un lujo que no se puede permitir. Y eso de pensar que el que tiene un bien determinado que cuesta mucho dinero es más rico que el que vive de forma más austera suele ser o puede ser un error, porque efectivamente también esta frase sí que es muy, muy interesante lo que nos dice, cuidado. Pero fíjate, la mezcla, también él dice la riqueza son ingresos no gastados como una opción de gastar más adelante. Él, de hecho, a lo largo del libro hay muchas páginas, muchos capítulos en los que se dedica a decir cómo podemos tener una vida más plena. La defensa del libro es cómo utilizar el dinero para hacer lo que te guste. Lo que te dice es, pensando siempre en el cortísimo plazo, muchas veces estás perdiéndote una vida mejor a medio y largo plazo. El ahorro, ¿no? Que también dice Bastos. El ahorro, sí, está bien. No pensemos que el libro es tan tacañón, pero está bien también, Richard, que lo tengas ahí. Me lo aplico. Sí. No sé si me lo pediré para los Reyes o no. Bien, y acabamos con un libro también en inglés, al que hemos dedicado también Una economía para quedarte sin amigos. Eso es. Hablando, un análisis sobre las nuevas familias. Eso es. Este libro sí que no está en castellano. Que el otro día, por cierto, oía a un experto decir que en España es donde más familias monoparentales hay del mundo. Es que, a ver, a mí el libro me ha interesado mucho, me encantó, me parece que tiene muchísimo, me he aprendido muchísimo con el libro, sobre datos, sobre quién lo está haciendo mejor y peor. Se llama algo así como el privilegio de tener dos padres. Sí, en castellano es complicado traducirlo porque parece, dices, el privilegio de tener dos padres. Y entonces, para empezar, muchas veces, ahora que estamos con este debate sobre género, sexo, sí, puede parecer que estás hablando de matrimonio homosexual o frente a no homosexual o similar, que no tiene nada que ver. El libro, de hecho, en ese tema no se mete para nada. Es el privilegio de vivir con dos progenitores, pero es una palabra fea para un título. Bueno, si alguien lo trae a España, y a mí el libro me ha encantado, yo animo a que lo traigan, probablemente que se anime. Con el titular tendrá algún problemilla. Pero bien, lo que dice es... Melissa.
¿Cómo eran las familias convencionales en el año 60 y 70? Pues prácticamente todas eran unos niños que vivían con sus padres y que vivían con su padre y con su madre biológicos pues desde que nacían hasta que tenían 25 años y eran dos padres que estaban casados. Bien, a partir de los años 80 eso empieza a cambiar y de repente cada vez más niños viven con un solo progenitor, que casi siempre es la madre, como en diferentes etapas. A lo mejor dices, de los 0 a 18 años, pues cuando nace el niño están los dos padres juntos, luego lo dejan, luego la madre tiene otra pareja durante un par de años, luego lo deja, luego vuelve a tener otra pareja cuando el niño tiene 15 años. Luego comparten la clave de Netflix. O a lo mejor simplemente desde que el niño nace nace madre soltera y cuando llega a los 20 años lo único que ha vivido es un hogar de una madre soltera, ¿no? Pues lo que nos dice esta autora, Melissa Kearney, es ese tipo de estructuras son enormemente dañinas para la mayoría de los niños. La media, la estadística, lo que nos dice es que para los niños que viven en casas con dos progenitores, las expectativas de futuro son muchísimo mejores que para los que viven con un solo progenitor. Y aquí tenemos dos frases que yo creo que poco ejemplifican. Una familia con padre y madre se está convirtiendo en otro privilegio asociado a los colectivos con más ingresos y patrimonio de la sociedad, que eso es importante. Muy importante, porque no es solo que el que vive con una familia pues, más convencional tenga mejores opciones, sino que si lo desagregamos por ingresos, las familias de más altos ingresos tienen estructuras estables, podemos decir. Más convencionales, más tradicionales. Fíjate que luego a lo mejor votando o son más teóricamente progresistas, pero no, las familias en Estados Unidos con más ingresos replican muchísimo más, están mucho más cerca de los modelos de sus padres y sus abuelos. Excepto las de Hollywood, esas las dejamos. Y sin embargo, las familias de bajos ingresos son las que se están desestructurando y eso ella dice, habla mucho de desigualdad, dice, ¿por qué está creciendo la desigualdad entre ricos y pobres? Pues en parte porque los ricos siguen teniendo familias tradicionales y los pobres no, y eso es un dato muy interesante a reflexionar. Dice, en Estados Unidos no hay una institución alternativa al matrimonio que tenga las mismas características de compromiso a largo plazo, y sí existe una fuerte evidencia que confirma que los niños tienden a tener mejores resultados en la escuela, mercado laboral, hábitos, cuando viven con su padre y su madre. Sí, esta frase, esta parte del paréntesis la puse yo para contextualizar, porque es de lo que estaba hablando, pero la frase muy interesante, porque ella dice, ¿qué políticas públicas podemos hacer para mejorar la vida de los niños pobres? Es casi el libro, ella se dedica a eso, es una economista que se dedica a analizar políticas públicas para mejorar la vida de los niños y especialmente en entornos más desfavorecidos. Y en esa dice, sí, podemos crear, pues yo qué sé, clases de apoyo en los colegios, podemos crear, impulsar que haya ONGs que visiten barrios pobres y que ayuden a las familias en dificultades, estructuras en los ayuntamientos, servicios sociales, todo eso, dice que sí, nos lo gastamos el presupuesto, dice, pero la realidad es que no hay una institución alternativa, por eso me gustó mucho la frase, a la familia. O sea, si queremos realmente mejorar la vida de esos niños, lo mejor que les podría pasar es tener una familia tradicional. Así lo dice esta autora, que por cierto se tira todo el libro diciendo, pero yo soy progre, para que no la confundan. Pues eso es un poco progre, pero las conclusiones no lo son, y ella pide perdón, yo no sé por qué, no tiene poco broma, pero sí que es verdad que a lo largo del libro dice muchas veces, esto suena a discurso muy conservador, a mí esta parte me gusta menos, pero es que la realidad es la que es. Y efectivamente este privilegio de los dos padres cada vez se ve más en más estadísticas. Nos dijeron que esto no tenía que ver, esto no está en el discurso político, esto no hay ninguna serie ni ninguna película de Hollywood que nos lo diga, pero aquí lo tenemos, un libro excepcional sobre una realidad, y es que tener dos progenitores, vivir con dos adultos que te quieran y que se preocupen por ti, sorpresa, sí implica unas condiciones que tienden a tener mejores resultados de todo tipo para esos niños. Podríamos haber traído Gran Torino. Podríamos haber traído Gran Torino, sí, yo creo que todo lo que nos explica esta autora, por ejemplo, en esa familia asiática de Gran Torino, muchas de las cosas están ahí, efectivamente. Bien, y un gran homenaje a los abuelos, porque es verdad que cuando los padres fallan y está la familia, los abuelos, es verdad que son una gran base de salvación. En España hay muchas cosas del libro que son más de Estados Unidos. En España es verdad que la familia la entendemos en un sentido un pelín más amplio, abuelos, tíos, y que muchas veces complementan a ese progenitor que puede faltar. Pero cuidado, yo creo que es muy preocupante esa estadística que tú has dicho al principio sobre cómo en España cada vez hay más familias de ese tipo. A lo mejor el día que hagamos un
estudio en España similar al que ha hecho Melissa Kearney en Estados Unidos, pues empezamos a ver que eso también tiene sus implicaciones. Es que tener un hijo sola es cansadísimo, A mí es me parece agotador. que debe ser complicadísimo. Es de superheroína, desde luego. Pues nada, Domingo, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Ya hemos puesto deberes a nuestros espectadores. Con cualquiera estoy convencido que lo van a disfrutar. Gracias a todos por estar ahí.